Buenos días a todos. Tenemos la sesión hoy de patología gastrointestinal frecuente en atención primaria. Vamos a hablar primeramente desde esófago, pasamos a estómago, síndrome malabsortivo y terminamos por la región anorrectal. Entonces, empezamos por la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El hecho del paso de contenido gástrico al esófago es un hecho fisiológico, pero cuando se acompaña de manifestaciones clínicas o complicaciones, ya estaríamos hablando de la enfermedad. Se trata de una enfermedad con relevancia clínica importante debido a su elevada prevalencia, su impacto en la calidad de vida, evidentemente el riesgo a malignizar y por el gran consumo de recursos sanitarios. En España tenemos una prevalencia del 15% de la población, en su mayoría no suele ser grave, tanto en hombres como en mujeres, pero sí las complicaciones que se dan de la enfermedad, tanto el Barrett como la esofagitis, se duplican en el hombre. Se dan en todos los grupos de edad, pero sobre todo en ancianos. Y por general es una enfermedad de buen pronóstico. ¿A qué se debe esto? Esto se debe tanto por características intrínsecas primarias como secundarias. Dentro de las primarias tenemos que por un esfínter esofágico inferior hipotenso, relajaciones espontáneas e inadecuadas, alteraciones en el vaciamiento esofágico, anomalías estructurales acompañantes como una hernia de hiato, y factores gástricos como una hipersecreción gástrica y un vaciamiento enletecido. De manera secundaria, pues tenemos un aumento de la presión abdominal, como suele ser, como es la obesidad, el estado de embarazo, una ascitis, el decúbito, el estar tumbado por el efecto de la gravedad, hace que el reflujo sea favorable. Alimentos como las grasas, tabaco, alcohol, chocolate, menta, el café y fármacos como los calcioantagonistas, anticolinérgicos y benzodiazepinas. En cuanto a la clínica, pues el principal síntoma que vamos a tener es el de pirosis como signo cardinal, basado o explicado, según refiere el paciente, como un ardor retroesternal que en oleada, que sube y que baja, que aumenta cuando nos agachamos y cuando estamos tumbados, y que mejora con antiácidos. También tenemos regurgitación menos frecuente, que se puede acompañar de laringitis, traqueitis, ronquera, neumonía por broncoaspiración, y ya menos frecuente, disfagia, dolor torácico. Nuestro diagnóstico va a ser principalmente clínico, aunque tenemos otras herramientas como la endoscopia o la pHmetría. Por tanto, podemos hacer un ensayo terapéutico con IVP durante una semana y ver la evolución. Si la evolución, o sea, si el paciente tiene mala evolución, no remite los síntomas, o aparecen síntomas de alarma, como por ejemplo odinofagia, disfagia, pérdida de peso, vómitos recurrentes, sangre en heces, masa o adenopatía, pues estamos obligados a ampliar nuestro estudio y a realizar una prueba de imagen invasiva, una endoscopia. En cuanto al tratamiento, tenemos que tener como objetivo el alivio sintomático y evitar las posibles complicaciones que puedan derivar, como una estenosis péptica, una hemorragia, una úlcera esofágica o por supuesto también un esófago de Barrett. En cuanto a las medidas generales, tenemos que recomendar la pérdida de peso en caso de que exista obesidad, elevar el cabecero de la cama para luchar contra la gravedad, repartir las comidas y que sean poco copiosas, evitar alimentos o hábitos tóxicos que puedan favorecer el reflujo, evitar tabaco, grasas, café, alcohol, chocolate y, como hemos dicho, fármacos, medicamentos que favorecen esa hipotensión del esfínter esofágico inferior. En cuanto al abanico terapéutico, tenemos tres principales grupos de fármacos: los antiácidos, los procinéticos y los antisecretores. Los antiácidos son los más limitados, que se suelen utilizar para sintomatología leve. Tenemos hidróxido de magnesio y
e hidróxido de aluminio. En cuanto a los procinéticos, se suelen dar principalmente cuando existe clínica cardinal de reflujo. Se suele dar antes de las comidas y estamos hablando de, bueno, del primperan, del motilium y del cidine. Y el principal grupo de fármacos que es más eficiente son los antisecretores, que tenemos dos grupos, los IVP y los anti-H2. Son de elección, todos los conocemos y los manejamos, que nos permite el control de los síntomas, curación de la misma esofagitis y la prevención de recidivas y complicaciones. El omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, ranitidina, cimetidina. Una vez que tenemos el diagnóstico, ya hemos dicho que ponemos tratamiento, el IVP. Si no remiten los síntomas, podemos prolongar el tratamiento aumentando la dosis. Si no remiten, pues tenemos que ampliar nuestro estudio con otras exploraciones complementarias como la endoscopia o la pHmetría. El tratamiento de mantenimiento normalmente se hace de mantenimiento, ya que el 80% de los pacientes que se ponen IVP de inicio, una vez que se retiran, esa sintomatología suele recidivar en un 80% a los 6 meses de que se quite el IVP. En reflujo muy leve y sin anomalía estructural se puede tomar el IVP a demanda. Pasamos ahora a la esofagitis eosinofílica, que es una enfermedad inflamatoria inmunoalérgica crónica. Como característica que tiene el infiltrado de eosinófilos en mucosa esofágica. Por tanto, tiene un componente alérgico. Es de etiología desconocida y se ha visto que un aumento de incidencia en los últimos años. Principalmente se ve en personas jóvenes, niños y adultos entre 20 y 40 años. Tiene una relación familiar, se relaciona también con patología del asma. Y su diagnóstico, pues principalmente se ve en la clínica y en la etiología. Tiene una clínica de disfagia, es lo más frecuente, una impactación alimentaria y síntomas parecidos al reflujo. No obstante, en la etiología lo que vamos a encontrar, como hemos dicho, los eosinófilos y una característica anatómica que es la traquealización esofágica, que se vería, bueno, se vería aquí, pero no se ve. Se vería como un esófago con anillo, o sea, con estructura parecida anillada. El tratamiento, por tanto, se basaría en glucocorticoides tópicos, fluticasona y budesonida. Y también se ve favorecido por la restricción de ciertos alimentos que favorecerían como desencadenante alérgico del cuadro. Ahora hablamos de la infección por Helicobacter pylori. Se trata de la causa más frecuente de las patologías gastroduodenales junto con las lesiones mucosas por AINE. Se trata de una respuesta inflamatoria en mucosa gástrica que deriva a una gastritis crónica por la infección del bacilo de Helicobacter, que es microaerófilo, gram negativo, ureasa positivo, donde su único reservorio en el cuerpo humano se localiza en el estómago, principalmente en el antro. Por tanto, está diseñado para vivir en medio ácido. La transmisión de la bacteria es oral, fecoral o a través de instrumentación, principalmente en las pruebas complementarias digestivas, la endoscopia. En España lo padece el 50% de la población, sobre todo en nivel socioeconómico bajo, y suele adquirirse en los primeros años de vida. En general, suele ser asintomático. Una vez que aparecen los síntomas, se suele relacionar con la aparición ya de complicaciones. En este caso, principalmente la úlcera péptica. Un desarrollo de la enfermedad se relaciona con otras entidades como la gastritis aguda, gastritis crónica activa, que suele ser la más frecuente, gastritis crónica atrófica multifocal, el adenocarcinoma, el linfoma de MAL, es decir, de tejido linfoide, de mucosa, y la úlcera péptica. También vemos otras entidades extradigestivas en relación con el Helicobacter pylori, como anemia ferropénica inexplicable, la PTI y la deficiencia de vitamina B12. Para el diagnóstico tenemos pues dos procedimientos, invasivo y no invasivo. Tenemos que tener en cuenta, y es importante, que un paciente con sospecha de Helicobacter pylori
y queremos hacerle la prueba diagnóstica, tenemos que saber que tanto los IVP como los antibióticos disminuyen la sensibilidad de estas pruebas. Por tanto, habría que suspender los IVP 2 semanas antes de cualquier realización de prueba diagnóstica, y en cuanto a los antibióticos, suspenderlos 4 semanas antes. Los antiácidos no se evidencia que los altere. Por tanto, en pruebas invasivas, pues de pruebas invasivas tenemos las endoscopias y la toma de biopsia, es decir, histología, cultivo y test de la ureasa, y pruebas no invasivas, las más utilizadas, se utiliza el test del aliento, que es la de elección. Se utiliza como diagnóstico inicial y para valorar la erradicación. En cuanto al tratamiento, nuestro objetivo es erradicar la bacteria. ¿Qué es erradicar? Pues la imposibilidad de detectar dicha bacteria 4 semanas después de finalizar el tratamiento. Tenemos varias líneas de tratamiento, la más conocida, la llamada MOCA14, que es IVP y los antibióticos amoxicilina, metronidazol y claritromicina durante 14 días. En el caso de que nuestro paciente tenga una alergia a penicilina, sustituimos la amoxicilina y la claritromicina, incluimos IVP, metronidazol, una tetraciclina, la doxiciclina y su citrato de bismuto durante 10 días. Hay que conocer la inclusión del fármaco pilera, que une 2 antibióticos en una misma píldora, el metronidazol y la doxiciclina. De segunda línea tenemos como segundo escalón para erradicar la bacteria el IVP, amoxicilina, levofloxacino y su citrato de bismuto durante 14 días. Una vez que se erradique el virus, la bacteria, perdón, la posibilidad de reinfección es mínima. Y no se recomienda el tratamiento antisecretor de mantenimiento una vez erradicado. Pasamos ahora a la dispepsia funcional. Andrés, la pilera lleva también el citrato de bismuto. Ah, bueno, verdad. Triple terapia, que sí. Vale. Lleva los 3. Realmente hay que mandar la otra. Bueno, pasamos a dispepsia funcional. En cuanto a la dispepsia funcional, se trata de un conjunto de síntomas, según se cree, de origen del tracto digestivo superior. Este conjunto de síntomas se basa en una plenitud postprandial, una saciedad precoz, dolor epigástrico y ardor epigástrico, que sucede o que aparece de forma activa al menos en 3 meses de los últimos 6 meses, y que, bueno, en ausencia de anomalía estructural en pruebas invasivas, en endoscopia. Se desconoce el motivo de aparición de esta patología y aparece de un 20 a un 30% de la población. Como diagnóstico diferencial se suele tener el síndrome de intestino irritable, en los cuales se diferencia de en que no mejora con la deposición, ni tampoco se asocia a cambios en la frecuencia y consistencia de las heces. Y que, por supuesto, la dispepsia orgánica y no funcional, pues habría alguna anomalía estructural, como puede ser la úlcera. Por tanto, la actitud terapéutica de este tipo de entidad se basa principalmente en la comunicación con el paciente, explicar los síntomas y tranquilizar al paciente, medidas dietéticas y ensayo terapéutico con antisecretores, fármacos procinéticos y incluso también fármacos antidepresivos. Entonces, aquí he hecho un algoritmo en el cual, ante una dispepsia de inicio reciente en un paciente que tenga más de 40 años o signos de alarma, estaría indicado la derivación al servicio de digestivo. Que no, pues haríamos pruebas, la no invasiva, el test del aliento para el Helicobacter pylori. En el caso de que sea positivo, lo trataríamos como tal. En el caso de que sea negativo, ponemos tratamiento sintomático, y en el caso de que no mejore, pues remitir a digestivo para ampliar estudios. Pasamos ahora a gastropatía por AINE. Junto con el Helicobacter pylori, la causa más frecuente de patología gastroduodenal. Su lesión
abarca la totalidad del tubo digestivo, pero principalmente daña estómago y duodeno. Esto se debe a la inhibición principalmente de la ciclooxigenasa 1, ya que inhibe la prostaglandina protectora de la mucosa gástrica, de tal manera que hasta el 30% de los pacientes que toman AINE de forma continuada padecen úlceras en la endoscopia digestiva alta. Hasta un 60% de pacientes que toman AINE presentan náuseas y vómitos, y el 10% de las úlceras inducidas por AINE debutan ya con complicaciones, es decir, como por ejemplo una hemorragia o una perforación. Tener en cuenta que existen los medicamentos que inhiben selectivamente la ciclooxigenasa 2, disminuyendo el efecto gastrolesivo, pero hay que tener en cuenta que aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Quiénes son los pacientes que se ven más vulnerables a esta patología o a los AINE? Pues que estén científicamente demostrados los pacientes mayores de 60 años, aquellos que tengan historia ulcerosa, dosis alta de AINE, la toma de corticoides, asociar varios AINE, asociar también con anticoagulantes e infección por el pylori. También se asocia a los hombres, sexo masculino, tabaco y alcohol. No se deben hacer profilaxis a toda población consumidora de AINE, sino aquellas que hemos comentado que padecen factores de riesgo. Pasamos ahora a la úlcera gastroduodenal, que evidentemente es la pérdida de sustancias de mucosa gástrica o duodenal que alcanza a sobrepasar la capa muscular y mucosae. Hasta un 12% de la población se verá afectada por esta patología, principalmente hombres más que mujeres, y duodenal más que gástrica. Se suele ver a partir de los 55 años. Como causas principales, las que hemos comentado, Helicobacter pylori y consumo de AINE. También se ven otras causas como la hipersecreción gástrica y las enfermedades de la propia mucosa. Los factores implicados o adyacentes al cuadro, el consumo de tabaco, bifosfonato, clopidogrel, etanol, café. Y la clínica de la úlcera, pues dolor abdominal epigástrico, en el epigastrio, ardor, dolor corrosivo, y suelen referir como un hambre dolorosa. Diferenciando entre la localización, si es una úlcera duodenal o gástrica, más o menos también se pueden, los pacientes suelen referir una clínica más característica. En el caso de la úlcera duodenal, suelen referir dolor epigástrico de 1 hora y media o 3 horas tras la comida, que se alivia con la ingesta. También dolor nocturno suele ser un síntoma discriminativo de la localización duodenal. La úlcera gástrica, el dolor en epigastrio es menos previsible, no siempre se alivia con ingesta y aparece, a diferencia de la duodenal, sintomatología más de náusea y vómito. El objetivo principal, pues el alivio de síntomas, que cicatrice esa úlcera y la prevención de complicaciones. Por tanto, como medidas generales, evitar la toma de AINE, prescindir de alimentos o bebidas que desencadenen dolor y evitar hábitos tóxicos, no fumar ni otros hábitos. Como tratamiento médico, tenemos en la úlcera gastroduodenal con pylori positivo, el tratamiento erradicador, seguido de IVP durante de 4 a 8 semanas post erradicación. En la úlcera péptica relacionada con AINE, evidentemente la retirada de AINE y tratamiento antisecretor otras 4 a 8 semanas. En el 25% de los casos no es posible retirar la patología, o sea, retirar los AINE, porque el paciente presenta otra patología paralela que hace obligado tratamiento analgésico. Por tanto, tenemos que, en medida de lo posible, poner tratamiento analgésico que no sea gastrolesivo, y si es gastrolesivo lo tiene que poner de manera concomitante con IVP. Pasamos a enfermedad celíaca. En cuanto a la enfermedad celíaca, es una enteropatía autoinmune inducida por la exposición a la proteína del gluten en personas, en sujetos genéticamente predispuestos. Es una lesión histológica
en la que vemos, o en la que se evidencia atrofia vellositaria, hiperplasia de cripta, aumento de linfocitos intraepiteliales, que eso dan lugar a una metaplasia del intestino delgado, produciendo una mala absorción de nutrientes. Es una enfermedad infradiagnosticada, la presentan de uno de cada 100 a 300 personas, por lo que se produce el llamado fenómeno de iceberg, que está infradiagnosticado, y se presenta más en mujeres que en hombres, y hay 2 picos de incidencia. En la primera infancia, de los 9 meses a los 3 años, y entre la tercera y cuarta década de vida. Aunque se desconoce la etiología, hay cierta predisposición genética, o sea, a nivel familiar, relación de 15% en familiares de primer grado, y también se ve cierta relación con padecer otras patologías autoinmunes, como diabetes, la enfermedad celíaca en relación con la diabetes tipo 1, la tiroiditis autoinmune, el déficit selectivo de IgA y las inflamatorias. Otras también, como el síndrome de Down, se relacionan hasta en un 12%. Como he dicho, esta es una enfermedad infradiagnosticada que presenta 5 presentaciones clínicas en función de los síntomas, el test serológico, las pruebas genéticas y la histología y la biopsia. Principalmente la más frecuente es aquella, la paucisintomática, en la cual aparece tanto síntomas digestivos como extradigestivos. Dentro de los síntomas digestivos tenemos la dispepsia, el hábito intestinal alterado, dolor abdominal crónico y recurrente, flatulencia, meteorismo y vómitos recurrentes. En los síntomas extradigestivos llama la atención una anemia ferropénica que reverde a tratamiento, una menarquia retrasada o reglas irregulares, cefalea, artralgia, talla baja, hastas orales, hipoplasia de esmalte y debilidad muscular, o sea, un amplio abanico de sintomáticos. El diagnóstico, por tanto, se va a ver repercutir. El diagnóstico será basado en alteraciones histológicas, en la biopsia, en la remisión clínica tras la excepción de gluten en la dieta y la desaparición de anticuerpos antiglutaminasa tras quitar el gluten de la dieta. Por tanto, tenemos un algoritmo en el que dice un paciente con sospecha de enfermedad celíaca y pertenece al grupo de riesgo de predisposición de la enfermedad, se solicita los anticuerpos antiglutaminasa e IgA total, y en función de cómo se encuentre esos anticuerpos, pues actuamos. En el caso de que estén elevados, ya tendríamos una sospecha más clara, la cual derivamos a digestivo para valorar biopsia. Ya no hace falta la biopsia para diagnosticar en el caso de que vengan unos anticuerpos antiglutaminasa muy elevados, o sea, los valores normales multiplicados por 10. En ese caso se valoraría la realización de anticuerpos antiendomicios y en función de cómo vengan se haría falta la biopsia o no. Por tanto, el tratamiento sería una dieta sin gluten de manera indefinida y para valorar el seguimiento de evolución, determinaciones del antiglutaminasa 2. La primera causa de persistencia de los síntomas es continuar tomando gluten en la dieta. Pasamos ahora al síndrome de intestino irritable. Es el motivo de consulta gastrointestinal más frecuente. Principalmente se trata de adultos jóvenes, mujeres más que en hombres, y duplican a los hombres y en menores de 45 años. Se trata de una alteración en la función motora sensitiva del sistema gastrointestinal con una actividad, en el que la actividad por la noche no se padece esa alteración motora ni sensitiva. Puede estar desencadenado por un factor infeccioso, el antecedente de una GEA por Campylobacter, Salmonella, Shigella, y suele aparecer o de manera concomitante en alteraciones psicológicas. Suelen ser pacientes con trastornos de ansiedad, rasgos TOC, depresión o padecer estos síntomas teniendo como desencadenante el estrés. Existen tres
patrones de clínica, en el cual la más frecuente es un dolor abdominal con alteraciones en el hábito intestinal, donde se ven en más de un 80%. Se trata de un dolor en hipogastrio que se alivia tras defecación, suele respetar el sueño, diarrea y estreñimiento alternantes, y se suele aumentar con el estrés y la comida. También tenemos un patrón de diarrea crónica indolora, que es menos del 20%, y síntomas que no suelen estar presentes en el síndrome de intestino irritable, que esto nos obligaría a descartar otras entidades, como una diarrea nocturna, hemorragia rectal, síntomas de malabsortivo y pérdida de peso. En cuanto al diagnóstico, se trata principalmente de una buena historia clínica. Está basado en la clínica, en la exploración. Como forma llamativa podemos encontrar la llamada cuerda cólica, que es el dolor más acusado en el vacío y fosa ilíaca izquierda, un tacto rectal doloroso, con un esfínter hipertenso y ampolla vacía o heces duras. Tenemos herramientas que nos acercan al diagnóstico, como cuestionario llamado Manning y otros criterios como el Roma 4. En este caso se trata de Roma 4, que consiste nos dice dolor abdominal recidivante que aparece más de un día a la semana en los últimos 3 meses, acompañado de un alivio tras defecación, alteraciones en la frecuencia de las deposiciones, y asociado también a una modificación en la consistencia de las heces. Y teniendo las pruebas de imagen e invasivas normales, tanto rectoscopia como enema opaco. En cuanto al tratamiento, al igual que la dispepsia funcional, se basa principalmente en tranquilizar al paciente. Por tanto, una buena relación médico-paciente es el aspecto más importante del tratamiento. Tenemos que tranquilizar al paciente, decirle que una enfermedad crónica es benigna, explicar su naturaleza y descartando enfermedades graves. Es importante demorar menciones al estrés o rasgos de la personalidad del paciente hasta establecer una confianza mutua. En cuanto a las opciones terapéuticas, pues tenemos una dieta rica en fibra, evitar café, bebida con gas, legumbres que sean gastrolesivas. En cuanto a los fármacos, tenemos pues antidiarreico, psicofármacos como antidepresivo tricíclico, antiflatulento y moduladores de la flora. Y ya digo como factor importante la psicoterapia. Ya terminando el último bloque, tenemos la enfermedad anorrectal, en la que vamos a hablar de hemorroides, fisura anal y fístula anorrectal. Las hemorroides, pues un agrandamiento excesivo de los plexos venosos hemorroidales. Su prevalencia no guarda relación entre hombres y mujeres, todos por igual, y el grupo de edad no hay ninguno más numeroso. Se clasifican en 4 grupos en función de la exposición de las hemorroides, desde el primero, en el que son hemorroides internas, el grado 1, en el grado 2 son hemorroides internas que salen con la defecación. En el grupo 3 son aquellos que se pueden reducir o incluir, se pueden reducir manualmente, y en el grupo 4 el que son irreductibles. Hay factores que predisponen al crecimiento de estos plexos, como por ejemplo un hábito de estreñimiento, un esfuerzo defecatorio intenso, permanecer mucho tiempo en el váter, aumento de la presión intraabdominal en personas con ascitis, embarazo, obesos, y una historia familiar con antecedentes de hemorroides. En cuanto a la clínica, pues molestias anales, las hemorroides externas pueden doler o suelen doler, las internas no, a no ser que se compliquen, como una trombosis, que se trombosen, una infección. También cursan con sangrado rectal, siendo la primera causa de hemorragia digestiva baja, y pueden trombosarse, que cursa con dolor intenso y espasmo del esfínter anal, y se vería como una masa azulada. El diagnóstico se basa en la exploración física y nunca atribuir una rectorragia o una anemia crónica a una hemorroide, sin antes haber descartado otras entidades. En cuanto al tratamiento, pues tenemos tanto el médico como el quirúrgico. El médico, dieta rica en fibra, las pomadas que todos conocemos, esclerosis, fotocoagulación y criocoagulación.
El quirúrgico, una hemorroidectomía. En cuanto a la fisura anal, se trata del desgarro longitudinal de la piel del canal anal por debajo de la línea dentada. Lo más frecuente es verlo en el canal posterior anal. Se trata del dolor al defecar por el espasmo del esfínter anal interno. Suele ser lo más frecuente y ese dolor persiste tras defecar. Suele haber también rectorragia en menos cantidad que las hemorroides. Y si parece una localización anormal, deberíamos sospechar otras entidades, como el Crohn, colitis ulcerosa o TBC. La localización más frecuente es en el canal posterior anal. El tratamiento lo tenemos tanto en fase aguda como en fase crónica. En la fase aguda, tenemos con carácter conservador aliviar el estreñimiento, lubrificar el ano y baño de asiento. En cuanto a la fase crónica, tenemos tratamiento médico con las pomadas de nitroglicerina, inyección de toxina botulínica, y a la quirúrgica tenemos la esfinterotomía lateral interna. Y terminando, la fístula anal es un trayecto inflamatorio crónico entre el conducto anal o recto inferior y orificio de salida, la piel perianal. Suele ser secundario a un acceso previo anorrectal, aunque puede ser causa de otra etiología como un traumatismo, una fisura o un Crohn. En cuanto a la clínica, la historia previa del acceso y síntomas más frecuentes, el drenaje purulento a través del orificio de salida. El tacto rectal vamos a encontrar una induración longitudinal correspondiente al trayecto fistuloso, y como prueba de imagen tenemos la ecografía endorrectal. Lo importante de la ecografía es evaluar la integridad de esfínteres, la musculatura y la conservación de los esfínteres. En cuanto al tratamiento, identificar los orificios fistulosos, la fistulotomía y el cierre por segunda intención, antibioterapia y, por supuesto, no lesionar el aparato esfinteriano en la medida de lo posible. Y hemos finalizado.